viendo una serie de mensajes que están involucrados con la Cena del Señor. Este día vamos a estar participando, vamos a estar recibiendo, vamos a estar tomando la Cena del Señor. Y vamos a tener una serie de mensajes en donde estemos hablando del desarrollo, del significado, de las implicaciones que tiene la Cena del Señor. Y en esta oportunidad vamos a estar viendo una introducción y nos vamos a basar en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 17 al 22. Dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es la que ilumina nuestros corazones. Señor, quita todo prejuicio, quita toda, Señor, toda enseñanza no apegada a las Escrituras, y concédenos poder recibir lo que está escrito, la explicación de lo que está escrito, para que nos hables al corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Esta carta tiene algunas peculiaridades, y una de ellas es que el apóstol Pablo, cuando está haciendo ver los errores y pecados que estaban cometiendo, interesantemente vemos que él no dirige la carta al pastor o a los líderes. Decíamos que nos llama la atención el hecho de que Pablo, al conocer todos los problemas y los errores que estaban cometiendo en la iglesia de Corinto, él no le dirige la carta al pastor diciéndole: mire, pastor, usted está permitiendo esto, no. Sino que Pablo le dirige a la iglesia y a ellos les llama la atención. Y yo dije, qué bueno, dije yo, que no sea el pastor, sino que a los hermanos. No sabemos, la Biblia no dice, ni la historia no menciona nada de por qué pudo haber sido así, de que no al pastor directamente. Y algunos opinan que podría ser que el pastor ya había abordado eso y no le hicieron caso. El pastor posiblemente, estamos diciendo de que no se sabe. O que era un pastor que, pues sí, se hacía del ojo pacho de lo que estaba pasando y no decía nada. Como sea. Sin embargo, algo bien interesante, fíjese. Como todo padre, cuando va a disciplinar a sus hijos, lo hace en amor. Los papás que estamos acá, los papás, cuando los hijos han cometido una desobediencia o una malcriadeza o que le pegó al hermano, los papás somos así. Hijo, ¿por qué hizo eso? Lo voy a disciplinar en el amor del Señor. ¿Somos así? ¿Qué es lo que hiciste? Con el leño o el palo, lo que encuentre a la mano, se lo tira.
Mi abuelita, yo vi una vez que le tiró un cuchillo a uno de mis primos. Qué bueno que no trabajaba en ningún circo para que pegara cabal, ¿verdad? Pero no. Pero aquí el apóstol Pablo lo vemos que con una gran ternura está regañando a quien él consideraba sus hijos. Y de esto, padres, debemos de tomar ejemplo. Y digo debemos, porque aquí podría ser que mis hijos digan, toma el ejemplo, me van a decir. Toma el ejemplo. En fin, Pablo sí estaba incómodo, molesto por lo que estaba pasando, pero aún así les habla con amor, con ternura. Hijitos, les dice, imagínense, hijitos. Aquí Pablo tenía una gran ventaja, que cuando él escuchó lo que estaba pasando, él tuvo tiempo como para digerir aquello que le habían informado. O sea, no fue una reacción inmediata, que le acaban de decir y reacciona, no, tuvo tiempo. Pero bueno, vamos a entrar ya en el tema y vamos a ver por qué es que Pablo puede decir que él es el encargado de poder llamarle la atención a esta iglesia. Y lo primero que podemos ver es que Corinto era una ciudad romana, era una ciudad muy importante. Era una ciudad cosmopolita, menciona los historiadores. Y fíjese, dice que se caracterizaba por ser un centro comercial rico e influyente, pero también, fíjese bien, conocida por su profunda inmoralidad sexual, idolatría y lujo. Qué tremendo para un creyente salir de esa vida y tener siempre alrededor lo mismo. Los mismos amigos, las mismas amigas, la misma moda, todo, y todos llamándole, hey, ¿qué te pasó? ¿Por qué ahora te vestí bien? ¿Por qué ahora ya no haces lo que hacías antes? Venite, vamos a... Y tener que luchar con esa tentación constantemente. Pero bueno, Pablo llega a Corinto en su segundo viaje misionero y nosotros lo vemos acá en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 1. Él llega aproximadamente entre los años 49, 50, 51 más o menos después de Cristo. Es que él hace este viaje y llega a Corinto. Dice Hechos 18:1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Entonces ahí vemos cómo él llega y empieza su labor evangelística. Bueno, Pablo tenía una profesión. Él no solo fue misionero, no solo fue apóstol, no solo fue pastor, sino que él también tenía un trabajo en lo secular. Dice Hechos 18, versículos del 2 al 3, dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Estas tiendas, hermanos, eran una especie de carpas, pero no eran pequeñas, eran carpas grandes las que hacían principalmente para el gobierno, porque el gobierno romano en esa época eran los que iban en las conquistas, iban a la guerra, y entonces allá donde iban al campo llevaban esas como tiendas de campaña y esas las usaban para refugiarse. Entonces Pablo dice que tenía el mismo oficio, él trabajaba en eso, era un trabajo pesado porque tenía que cortar pieles de cabras principalmente y las cosían. Priscila y Aquila era un matrimonio judeocristiano. Ellos habían salido del judaísmo
y se habían convertido al Señor y eran unos líderes destacados, porque cuando Él llega, oye de ellos y Él los busca a ellos directamente y se queda trabajando con ellos. Priscila y Aquila no eran unos líderes comunes y corrientes. Ellos, fíjese bien, en Roma, Éfeso y Corinto, Priscila y Aquila habían hecho algo similar a lo que vamos a hacer nosotros a partir del próximo domingo. Que ellos hospedaban a la iglesia se reunía en la casa de ellos. Y si usted puede ver, si usted quiere tomar nota, en Romanos 16, versículo 3, Primera de Corintios capítulo 16 y Segunda de Timoteo capítulo 4. En estas escrituras se menciona de la iglesia que se reúne en la casa de Priscila y Aquila. Eran unos líderes muy reconocidos y muy peculiares. Bueno, pero como estamos hablando de la introducción a la cena del Señor, vamos a ver cómo el apóstol Pablo se dirige a ellos en una forma muy peculiar. Primera de Corintios capítulo 4. Recuerden que a Pablo le han comentado, y ya lo vamos a ver, cómo él se enteró de lo que estaba pasando. Y en esa molestia dice Primera de Corintios 4, versículo 4. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros. Mire qué palabras estas más tiernas, como hijos míos amados. No les dice hijos desobedientes, hijos descarriados, hijos malcriados, no, como hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y esta era la labor de un apóstol, de un misionero, que era enviado y llegando allá, se puede usted imaginar llegar a un lugar en donde se ve el gran desorden pecaminoso y empezar a hablarle allí a las personas. Es una tarea bien difícil, pero no imposible cuando el Señor hace la obra. Entonces, nosotros no podemos decir, no, como son muy pecadores, no les voy a hablar del Señor a esas personas. Tampoco vamos a hacer una labor en donde nos expongamos al pecado. Conocí a un hermano que en forma imprudente, él era un estudiante de teología, y en la mira de andar evangelizando, llegó a un prostíbulo y quiso evangelizar. Y ya no regresó, ya no siguió estudiando, ya no llegó a la iglesia, se perdió totalmente. Claro está que nosotros debemos de ser sabios. Aquí estamos hablando que Pablo llegó a un lugar en donde había mucho pecado, pero necesitamos la sabiduría y la prudencia del Señor para no menospreciar a nadie y para no meternos en la boca del lobo. Entonces, Pablo acá les recuerda a los hermanos de Corinto que ellos son sus hijos. Y él lo que está diciéndoles es, mire, yo los amo mucho, yo los quiero mucho, yo los aprecio mucho, porque yo soy su padre espiritual. Les está como diciendo, miren, los está preparando para lo que les va a decir, porque lo que les va a decir es bien fuerte. Entonces él les recuerda, yo soy su padre espiritual. Y les hace ver que tiene autoridad para decirles lo que les va a decir. Ellos no sabían que Pablo ya sabía, pero aquí están leyendo la epístola, la carta a los hermanos de la iglesia. A ninguna otra iglesia Pablo le dirige palabras tan fuertes como lo hizo con los corintios. A nadie más, nadie más se había desviado, descarriado o hecho tanto desorden en la iglesia como estos hermanos de Corinto.
El punto número 2 que queremos ver es qué era lo que estaba pasando en Corinto. Mire, hermano, solo nos vamos a detener los problemas que habían en relación a la cena del Señor. Pero en el estudio que yo estaba haciendo, me salieron como 8 o 10 situaciones de pecado, pero no relacionadas a la cena del Señor. Entonces hoy solo nos vamos a detener en esto, pero era una iglesia bien especial, muy especial. En otra oportunidad lo vamos a ver. Pero bueno, entonces veamos qué cosas estaban sucediendo en relación a la cena del Señor. Primero de Corintios capítulo 6. Primero de Corintios capítulo 6, versículo 7. Habían divisiones entre los hermanos. Habían pleitos. No solamente era una división, sino que era pleito. Se ponían a discutir. Como que eran... Bueno, ahí dejemos. Dice, Primera de Corintios 6, versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Habían divisiones, habían pleito entre los hermanos y así tomaban la cena del Señor. Pero entonces viene aquí el apóstol Pablo. Mire, quiero que me ponga atención a esto que le voy a decir. Por favor, póngame atención. Póngame atención a esto que le voy a decir. Pablo les está diciendo, hay divisiones entre ustedes, hay pleito entre ustedes. Y un hermano le reclama al otro y la hermana a la otra hermana y en fin, entre ellos habían pleitos, divisiones, pleitos, discusiones, reclamos. Pero viene Pablo y él no se pone a ver quién tiene la razón. ¿Qué es lo que reclama la hermana? ¿Qué es lo que le reclama el hermano? No, él no se mete a eso, sino que él simplifica y dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Cómo yo? ¿Por qué? ¿Por qué yo voy a sufrir el agravio en una disputa sabiendo que yo no tengo la culpa? Cuando hay un pleito entre dos personas, cada quien afirma tener la razón. Porque si no es así, el que no tiene la razón y reconoce y dice, y es cierto, no está bien. Ahí terminan. Ahí termina, ya no pasa a más. Pero aquí está hablando Pablo de dos hermanos, de dos situaciones, de dos personas que están en pleito y cada quien cree tener la razón. Y ahí no puede llegar alguien a decir, no, mire hermano, usted hágale caso a ella, o usted, mire, ceda. No, Pablo aquí dice, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? En lugar de estar discutiendo, no, que es mío, que es tuyo, que yo no lo hice, que yo fui. Ok, está bien. Aceptarlo. Mire que es sufrir el agravio. Significa soportar pacientemente una injusticia. Quiere decir que si yo le doy la razón al hermano, para mí eso es injusto, pero yo le voy a decir, está bien. Y yo no me puedo quedar diciendo, imagínense lo que hizo y que eso aquí, que yo cedí y él no cedió, solo yo cedo. No es eso. Sufrir el agravio es preferible ante estar denigrando el nombre del Señor. Es preferible perder dinero en lugar de pelear por tener la razón. Y lo que Pablo les está diciendo es que ya no hayan más discusiones, sino que uno de los dos ceda. Uno de los dos deje de estar peleando, deje de estar discutiendo, pero es que no, ceda para que el Señor sea glorificado.
Tampoco es ceder yendo a denigrar a la persona con otros. De ir donde, fíjate que yo hice esto porque a él se aprovechó, porque ella se aprovechó. Dios es glorificado cuando nosotros aceptamos ese agravio. Okay. Aceptar el agravio es ya no seguir el pleito, ya no seguir la discusión. Aceptar el agravio es darle razón a la otra persona. Ok, de acuerdo. Pero no en un tono, no en una actitud de, sí, hombre, está bueno, pues está bueno, está bien, espérate. No es eso. La idea es de glorificar al Señor con una actitud de mansedumbre en mi corazón. Recuerde, Pablo no le está dando la razón a ninguno. Es que uno de los dos tome la actitud de, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? Sufrir el agravio es un sacrificio voluntario. Es un sacrificio en donde le decimos al Señor, Señor, no aguanto esto, Señor, es una injusticia, Señor, pero en tu nombre, ayúdame. Yo no soporto esto. Yo no soporto lo que me hizo esta persona, este hermano. Es más, mi hermano quizás sea. Pero Señor, en tu nombre y con tu ayuda, es un sacrificio. Cuando se sufre el agravio, estamos conscientes de que se asume una responsabilidad que a nosotros no nos corresponde. Es un sacrificio, es ir a la cruz. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de ver. ¿Cuántos de nosotros no hemos leído los evangelios y parte del Antiguo Testamento en donde vemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? En donde vemos que lo acusan de que Él dijo que iba a destruir este templo y el Señor no se puso, no, hombre, ¿cómo van a creer que yo no dije eso? Todas las respuestas que el Señor dio fue en mansedumbre. ¿Usted cree que no se podía defender el Señor para que no lo arrestaran? Si con solo haber hablado se fueron para atrás los romanos y se cayeron. Él bien pudo defenderse de la injusticia que le estaban haciendo, pero enmudeció y como cordero fue llevado al matadero. El ejemplo que nosotros tenemos es el del Señor, de poder callar y honrar al Señor con nuestro silencio, con una actitud en nuestro corazón humilde. Habían pleitos, pero también habían divisiones. Habían divisiones. Una cosa eran los pleitos y la otra era divisiones de grupos que se habían hecho dentro de la iglesia. Dice 1 Corintios 3:4. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Habían grupos, Cefas es Pedro. Entonces habían grupos de hermanos seguidores de Pablo, otro grupo de hermanos seguidores de Apolo, que era muy dado a la expresión oral. Y entonces entre los mismos grupos decían, no, Pablo predica mejor, no, Apolo es el mejor. Y habían pleitos entre ellos de quién era el mejor líder. Pero mire la conclusión a la que llega Pablo. Pablo no les dice, ¿qué les pasa? Yo soy mejor. Pablo no les dice, aquel es malo, aquel es peor. ¿Qué es lo que está diciendo? A propósito, no leí la última parte del versículo. Por favor, léalo conmigo. 1 Corintios 3:4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. Quiere decir que la carnalidad no solamente es la
práctica de un pecado que se va a hacer a un lugar, a X o Y, sino que está diciendo, ese pleito que tienen de que un grupo es mejor o que un líder es mejor, esa es una carnalidad entre ustedes, dice Pablo. No es de andar comparando, no es de andar diciendo aquel es mejor o aquella es mejor. Es un desvío de a donde el Señor nos quiere llevar. Estos grupos eran seguidores de líderes y no tanto del Señor. Dice 1 Corintios 1, 12 y 13. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿A quién siguen y por qué? ¿De qué? ¿A cuentas de qué? Aquí ya no solo era el pleito entre los hermanos, sino los grupos que se habían formado. Grupos seguidores de líderes. Estoy leyendo un libro y en este libro habla de la iglesia sana. Y este hermano dice que es preferible en una iglesia que haya una iglesia grande y muchos pastores dicen quieren ser pastores de iglesias grandes. Ah, mire, la mía tiene 300, la mía tiene 500, la mía somos 2000. O sea, y el hermano dice, bueno, de 2000 te van a pedir cuentas, de 300 te van a pedir cuentas. Porque la labor del pastor no es solo llegar a predicar un día domingo. Y aquí estamos hablando de una iglesia que era grande por todas las implicaciones que tiene de lo que estaba sucediendo. Y el punto es que inclinarse en cuanto al líder. El líder no es solo el que viene a predicar un día domingo y da un sermón y ya estuvo. Puede venir un invitado y ya estuvo, ahí pasa, solo esa hora y media, 2 horas y media. Pero lo que la iglesia debe de ver es la vida del líder, del pastor. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el testimonio no solo de lo que se predica, sino de lo que se vive, de lo que se hace? Y esto no significa que estos líderes mencionados acá, Pablo, Apolos, Pedro e incluso el Señor, ninguno de ellos, excepto Cristo, pero ninguno de ellos, Pablo no dice, Pedro no dice, o Apolos no dice, miren, síganme a mí, yo soy el mejor, yo soy mejor que los demás. No, ninguno de ellos. Y Pablo hace mención, dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces quiere decir que si que si 5 es mayor que 3 y 3 es mayor que 2, así, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces quiere decir que 5 es mayor que 2. Entonces cuando vemos esa relación en donde Pablo dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo, es como que el pueblo esté llamado a imitar a Cristo y seguir a Cristo. Entonces, estamos hablando de que seamos seguidores de Cristo realmente. Otro pecado, otro problema que había en esta iglesia, parece mentira, mire, pero recuerden de dónde vienen ellos. Recuerden de dónde vienen ellos. Por favor, vea 1 Corintios 11, versículo 20. Aquí hay 2 cosas que queremos resaltar. 1 Corintios 11, 20.
Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Versículo 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Ya aquí hay dos cosas que hace mención el apóstol en estos 3 versículos. Uno, que se emborrachaban, imagínense los hermanos, en la cena del Señor. En la cena del Señor se emborrachaban. Y lo otro que hacían era menospreciar a los más necesitados, al pobre. La iglesia estaba compuesta de diferentes tipos de personas, de creyentes. Recuerdan que uno de los factores es que eran ricos y que eran muy dados al pecado. Pero entonces aquí vemos que se emborracharon. Mira, hermano, si hay algo que yo no soporto, es la borrachera. Por mi experiencia, no por lo que lo haya vivido, de tomarlo, sino como hijo. Yo lo viví desde pequeño. No lo soporto. Pero miren, la palabra que menciona acá, y otro se embriaga, cuando dice en el versículo 21, y otro se embriaga, el embriagado, la palabra en griego significa emborracharse. Y emborracharse significa beber hasta la intoxicación. Es una vida desenfrenada, de inmoralidad, conducta disoluta y comportamiento imprudente y desenfrenado. Alguien podría decir, mire, pero un traguito, uno no es ninguno, entonces, de cortesía social, no me voy a emborrachar, entonces por eso no hay problema. Veamos qué dice la Escritura. Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23, versículo 29. Está. Proverbios 23, 29, vamos a leer hasta el 35. Dice así. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, los que van buscando el alcohol. Versículo 31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente. No lo veas, no veas la copa, no veas el vaso. 32. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Creo que el Señor es más sabio que todos y cada uno de nosotros. Y el Señor lo que está determinando es, no enciendas la mecha, saber que vas a ir a una reunión y que solo alcohólicos van, lo más probable es que te van a invitar. No sea usted, no seamos nosotros que, yo aguanto, yo soy fuerte, No.
El Señor lo que nos está haciendo es la prevención, porque dice, mire, al final dice, lo van a golpear, lo van a atropellar y después, no me dolió, va a decir. Y así es el ebrio. No siente, no siente lo que ha pasado, ni sabe lo que ha pasado. Hasta después que ya le pasó todo eso, siente los dolores. Y dice que lo va a volver a buscar. La palabra del Señor es sabia. Y lo que Pablo le está diciendo a los hermanos es, no se emborrachen. Imagínense que yo no le haya sentido eso. Yo no le hallo explicación cómo en el culto se emborrachaban los hermanos. Le voy a explicar qué era lo que hacían. Lo que sucede es que en esa época no tenían determinado cómo iban a aplicar la cena del Señor y por eso Pablo les manda aquí las instrucciones. Pero antes estaba en función a la Pascua. Recuerden que la Pascua fue que después se hizo la cena del Señor en la Pascua. Entonces, ¿cómo era la Pascua? La Pascua era con cordero asado y panes sin levadura. Y el Señor agregó el vino y dijo, esto es mi sangre. El Señor lo agregó. Entonces, aquí lo que pasaba era que los que tenían más dinero llevaban su gran cordero asado. Y entonces llegaban al culto, llegaban a la iglesia y empezaban a comer y a tomar y se terminaban emborrachando. En la Santa Cena, imagínense. Y entonces los hermanos salían rebotando al final del culto. Y además menospreciaban a aquellos que llegaban con un corderito pequeño, tiernito, y lo repartían entre 5, entre 8, y apenas un pedacito, una telita. Y entonces por allá estaba el otro comiendo el gran cordero y decía, mira, aquellos pobretones, ¿ves? No tienen mucho, poquito, mirad lo que traen. Con una botella con un vaso de vino están tomando todo. Y ellos tenían ahí sus 5, 6, 8 botellas de vino. Entonces, había una situación difícil en donde Pablo dice, fíjese, Pablo no había visto nada de esto. Pablo no vio a los hermanos haciendo esto. Todos se lo fueron a comentar. Los de Cloé, dice la familia de Cloé, era una hermana de la iglesia y ella fue con el pito y el tambor a contarle a Pablo todo lo que estaban haciendo los hermanos. Entonces, al haber hecho ellos esta situación de emborracharse y de menospreciar a los hermanos, quiero pedirle que busque Proverbios capítulo 17, por favor. Proverbios capítulo 17. Sobre menospreciar a algún hermano que no tiene las mismas comodidades, que no tiene las mismas bendiciones que Dios le ha dado a usted. Y fíjese bien lo que le voy a decir. Las bendiciones que usted tiene, las posesiones y toda la comodidad que usted tiene, Dios se la ha dado. Si alguien dice, a mí Dios no me dio nada, todo es fruto de mi trabajo, me aumentaron, me bendijeron, mi abuelo, mi mamá, mi papá, mi tío, me dieron. Todo eso es parte de la bendición de Dios. Y si Dios dice, te lo voy a quitar, se lo van a quitar. Entonces, ¿por qué le estoy haciendo esta aclaración? Vean lo que dice Proverbios 17:5. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Quiere decir que si yo menosprecio a un hermano por su condición económica, dice que ese menosprecio que yo le haga, se lo estoy haciendo al Señor. El Señor es el que dice, a mí me estás ofendiendo. ¿Sabe por qué es al Señor? Porque es el mismo Señor quien le dio al rico lo que tiene. El Señor puede invertir los papeles, tenga cuidado.
Porque el Señor se está sintiendo ofendido por menospreciar a los hermanos que no tienen las mismas posibilidades de uno. Entonces, Pablo, con mucha certeza, con mucha razón, dice, no se embriaguen y tampoco menosprecien a los hermanos más sencillos. Pablo está consciente y el Señor está testificando que Él toma contra sí la ofensa al pobre. Los ricos menospreciaban a los pobres. ¿Sabe qué es escarnecer? Cuando dice ahí el que escarnece al pobre. Dice que escarnecer es burlarse, reírse, pero es de la actitud. Quiere decir que yo, al ver la condición de un hermano, yo no hago la bulla de reírme y de decir, miren, no tienen lo que yo tengo. No, no es algo visible, sino la actitud del corazón en donde Dios sí ve, en donde Dios sí oye. Entonces yo puedo tener en mi corazón el menosprecio para un hermano. Ah, no, ese hermano no me cae mal porque no se baña, porque esa hermana no se baña, no se echa desodorante. Ya vamos a empezar a decir cosas para menospreciar a alguien. Y Dios lo que le dice, mucho cuidado al hablar de alguien así. Bueno, hemos visto los problemas que estaban sucediendo en el desarrollo de la cena del Señor. Pero ahora queremos ver la instrucción que el apóstol da en este caso. Y como ya mencionamos anteriormente, la cena del Señor es un trasfondo de la Pascua judía. Era la celebración, era una fiesta que implicaba o que festejaba la Pascua, la salida del pueblo de Egipto, ¿verdad? Que fueron esclavos más de 400 años. Entonces eso era una fiesta de alegría y de gratitud. Y decían, gracias Señor que nos has hecho libres. Entonces la Pascua era una celebración de mucha gratitud. Vamos a ir rápidamente a Éxodo capítulo 12, por favor. Éxodo 12, versículos del 1 al 3. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por lo tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Había un cordero y panes sin levadura. La gente que salió de Egipto, los judíos que salieron de Egipto, y les dijo el Señor, vamos a celebrar esto, y ellos dijeron, sí, ya somos libres, porque habían sido esclavos. Y el Señor le dice a Moisés, y esta va a ser una celebración por generaciones, todos lo van a celebrar. Entonces esta celebración llegó al punto de los corintios de celebrarla sin mayor sentido. Ellos no estaban alegres porque habían salido de Egipto, ellos nunca habían sido esclavos, sino que habían salido de Egipto del mundo, pero ellos no lo veían así. Entonces, hermano, esta instrucción de la Pascua, veamos Lucas 22,
por favor. Lucas capítulo 22, versículo 7. Rapidito, vamos, Lucas 22, 7. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Versículo 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. El Señor estaba ahí un día antes de su arresto, del sacrificio y de toda la cruz, diciéndole a Juan que fuera a buscar, a Juan y a Pedro, diciendo, vayan a buscar dónde vamos a celebrar la Pascua, no la cena del Señor, la Pascua. Entonces el Señor da la instrucción para que se celebre la Pascua en ese momento. Y el Señor fue la última vez que la tomó, porque Él pasó sus 30 años tomando la Pascua. Entonces, veamos qué dice, por favor, Juan capítulo 1, versículo 29. Ya para nosotros, Juan 1, 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, está hablando Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para nosotros, la cena del Señor, la Pascua, es que Cristo había venido como Cordero Pascual para el sacrificio de dar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Entonces, la Pascua, celebrada desde el Antiguo Testamento, se centra en Cristo. Mire este otro versículo, 1 Corintios 5, 7. 1 Corintios 5, 7. Dice, limpiaos, búsquelo por favor, búsquelo. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, aleluya, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces nosotros ya no necesitamos celebrar una Pascua, porque tenemos un Cordero Pascual y tenemos la Pascua en sí, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces debe de haber alegría en nuestros corazones de decir, el Señor nos sacó del mundo de allá de donde venimos, de ese Egipto nos sacó el Señor. No salimos porque nosotros queríamos, salimos porque el Señor tuvo misericordia y sacó de ese mundo a diferentes religiones de donde nosotros nos encontrábamos. Y esa debe de ser una gran gratitud en nuestros corazones. Entonces, hermanos, en síntesis, la celebración de la Cena del Señor, a pesar de los problemas que habían, vemos que esa Pascua que estaban celebrando en ese momento, ya no necesitaban celebrarla en la manera que lo estaban haciendo. Y ahora nosotros podemos ver cómo los corintios habían desviado la Cena del Señor, que era una fiesta solemne de alegría, y ellos le habían hecho un desorden. Podemos nosotros también pensar, yo no hago eso. Aquí nosotros no hacemos eso. Pero solo Dios sabe la actitud de nuestro corazón. Si al tomar la cena del Señor podemos criticar a los demás hermanos. Pero el Señor sabe lo que hay en nuestro interior. Si hay gratitud, si hay regocijos. Hermanos, más que comer, debemos de entender que Cristo, el entendimiento en nuestro corazón, en nuestra mente, es que Cristo nos sacó y Él es nuestra Pascua. Que Él es el Cordero que fue sacrificado por nuestra culpa, por causa nuestra. El Cordero fue sacrificado.
Hermanos, Dios nos ayude a ser agradecidos por nuestra Pascua y tener una actitud reverente cuando celebremos la cena del Señor. Y que así podamos nosotros venir delante de Él y decir: Señor, extiende tu gracia y tu misericordia en mi corazón para que yo pueda entender. Para que yo pueda entender y tener gratitud en mi corazón por la obra de Cristo. Porque no es por mis esfuerzos, no es por mi capacidad, no son mis decisiones, sino que ha sido el Señor. Quiero pedirle, por favor, que se ponga de pie y vamos a poder presentar nuestros corazones delante del Señor y decirle: Señor, no quiero menospreciar a nadie al celebrar la cena del Señor. Señor, no quiero perder mi uso de razón al tomar la cena del Señor. Estos son elementos: es un pan sin levadura y es un vino del menor contenido de alcohol, que son símbolos de qué significa Cristo para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por estos elementos. Señor, sabemos que este pan no se convierte en el cuerpo de Cristo. Solo es un símbolo, una representación. Y sabemos que este vino no es la sangre. Es una representación, es un tipo de la sangre que nos limpia de todo pecado. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Porque tú, oh Dios, hiciste esta obra perfecta. Y ahora nos regocijamos. Ahora nos alegramos, Señor. Y en forma solemne nos presentamos delante de ti, Señor. Señor, gracias porque aquella cruz, no sabemos dónde está ese madero, si ya se destruyó, si lo guardaron, no sabemos. Pero no importa dónde esté. Lo que sí importa es que Cristo estuvo en la cruz y derramó su sangre por nosotros. Fue traicionado por uno de sus íntimos. Pero, Señor, todo fue conforme a tu plan, Señor. Padre, gracias. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias. Señor, delante de ti nos presentamos todos los que estamos en esta reunión para entregarte nuestros pecados y que la sangre de Cristo nos limpie y nos limpia de todo, para que podamos apreciar que Cristo puso su cuerpo en la cruz, para que yo no ponga el mío, para que nosotros no pongamos el nuestro. Señor, gracias porque podemos tomar la cena del Señor por el hecho de ser hijos de Dios, por el hecho de haber sido perdonados, por el hecho de haber sido reconciliados contigo. Señor, gracias. Vamos a pasar con el pan primero. Usted solo lo toma y vamos a comer todos juntos. Y después vamos con la copa de vino. Vamos a tomar todos juntos. Cordero
que surgió, traicionado fue. El peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. Gracias, Señor Jesús. En silencio, en aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor, mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gracias, Señor. Viniste a perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz te salvaste, derramaste ahí tu amor, mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Derramaste ahí tu amor, mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Dice la Escritura, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Gracias, Señor, por el pan. Podemos comer, hermanos. El Cordero de Dios, inmolado desde el principio de la creación, dio por mi maldad, me dio su santidad, Cordero de Dios, el Cordero de Dios.
Señor. Gracias, Señor Jesús. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos, hermanos. Sangre que derramó en la cruz, el pecado ya no me puede atar. Libre en verdad. Oh, por mí su perdón me dio. Por la sangre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El pecado ya no me puede atar. Libre soy en él. En verdad, en aquella cruz me salvaste. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Mi alma cantará. Aleluya. Gloria y honra a ti, Señor. Y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Aleluya. Señor, gracias. Gracias por el tiempo que nos concediste en este lugar. Gracias, Señor, porque tú cumples tus propósitos, Señor. Señor, gracias por la vida de mi hermana Rina. Gracias por esta disposición. Gracias, Señor, porque es tu obra en su corazón. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos y te damos honra y gloria, Señor. Porque tus planes siempre son perfectos. Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias, Padre. Como iglesia cristiana, Oasis de Misericordia, te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús.